Buenos días, señor Chanel, Buenos ¿cómo días, ¿cómo está? están ustedes? Muy bien, muy Gracias. bien. Qué bueno, qué bueno. Creo que dándole la bienvenida, le preguntamos cómo está el país en materia de insumos y de medicamentos en los hospitales. Sí, bueno, reiterar los buenos días. Como ustedes saben, nosotros, el Servicio Nacional de Salud, tenemos como función básica en estos tiempos dar la respuesta desde el punto de vista hospitalario del sector público a la epidemia de COVID. Y en ese sentido, nosotros hemos desarrollado varias actividades, varias acciones. Una de ellas tiene que ser la identificación, ha sido la identificación de camas en el país. En este momento tenemos 2.832 camas del sector público para distribuir en todo el país. De estas también tenemos, debo decir que al corte de esta mañana nosotros tenemos de esas camas, de esas 2.832 camas, 534 camas que han sido, que están en este momento ocupadas. Es decir, que todavía tenemos un margen bastante importante de camas ocupadas, afortunadamente, y esperamos que así ocurra. Pero también tenemos 149 camas de UCI y 133 ventiladores. Eso es lo que tiene que ver con la respuesta desde el punto de vista de las camas. Nosotros hemos distribuido en todo el país alrededor de 6.3 millones de equipos de protección personal. Eso incluye mascarillas, guantes y todo lo que tiene que ver con la protección de los recursos humanos en salud. Y nosotros también, como ustedes saben, tenemos la responsabilidad de la distribución de medicamentos, fundamentalmente hidroxicloroquina, que es el medicamento, uno de los medicamentos que se ha estado usando en diferentes centros de salud del país. Nosotros también hemos distribuido más de 200.000 pastillas de hidroxicloroquina, que no solamente, y es importante, y quiero aprovechar este medio para decir también que se usa en casos de lupus. Ayer, y quiero también anunciarlo, ese medicamento está disponible en los diferentes hospitales del país para aquellas personas que tienen ese tratamiento de hace años. Como ustedes saben, el medicamento no se encuentra ahora mismo en las farmacias donde habitualmente la gente lo encontraba. Por lo tanto, es importante que las personas que por alguna razón han tenido que descontinuar el medicamento, que sepan que el mismo también está disponible, reitero, en los diferentes hospitales del país. Solamente se requiere llevar una indicación de su médico y también que el tratamiento es totalmente gratis. El medicamento que se está entregando en estos momentos. Chanel, en el caso de la hospitalización, vemos que siempre se habla de 900, de 3.000 personas que se van a su casa, pero quedan otras hospitalizadas, sí. Pero en cuidados intensivos siempre quedan 136, fluctúa de 150 a 125, 130. Hay ventiladores para la gran cantidad de personas que pudiera profundizar o acrecentarse el problema del contagio del coronavirus. ¿Hay ventiladores? Sí, muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta, Alberto. Quiero aclarar que los datos que yo estoy dando son de la red de servicio público. Ustedes recuerdan también que la red privada tiene igualmente camas, ventiladores y unidades de uso disponibles. Pero para responderte a tu pregunta, mira, depende del comportamiento, porque todo esto que yo he dicho, la capacidad de respuesta va a depender también del comportamiento que nosotros usemos, el comportamiento que el dominicano pueda tener frente a esta pandemia. Si nosotros tenemos comportamiento como el de Puerto Plata, lógicamente podríamos tener problemas no planificados. Recuerden que en Puerto Plata había un programa que estaba encabezando el Ministerio de Salud Pública hasta el sábado, donde había personas aisladas en sus casas, personas en centros de aislamiento y también personas en establecimientos de salud, y estaban bien ubicados los contactos de esas personas. Por lo tanto, la posibilidad de aislamiento, pero era bastante previsible y de contacto de esa persona. Pero, sin embargo, con la actividad del domingo, eso crea un escenario de incertidumbre, vamos a decir, porque en este momento nosotros iniciamos de nuevo, el Ministerio de Salud y todas las instituciones en Puerto Plata, iniciamos de nuevo la búsqueda de esos contactos, que son masivos. Ustedes vieron anoche que el ministro de la Presidencia anunció una serie de medidas que se estarán implementando en Puerto Plata a partir de hoy. Ya desde ayer prácticamente nosotros estamos ampliando
la capacidad de respuesta de los hospitales, del sistema de salud ante problemas que podamos tener a partir de la próxima semana. Usted sabe que el periodo de incubación de este virus es de alrededor de, comienza de 7 a 14 días. Entonces, para la próxima semana, nosotros podemos tener un aumento significativo en esa ciudad, en la provincia, y que también puede impactar Santiago. En muchos casos, Santiago, de Puerto Plata a Santiago, en busca de alternativas sanitarias. Entonces, te respondo a tu pregunta diciendo que depende mucho del cumplimiento de las medidas que hasta ahora se han anunciado, como es el distanciamiento físico, el hecho de que la gente pueda salir lo menos posible de sus casas. Eso va a definir mucho la curva que nosotros podamos tener en el momento pico de la enfermedad. O sea, yo creo que exhortar al ciudadano, a la ciudadana, que se acojan a las medidas que reiteradamente se le han pedido, de que solo salgan un miembro de la familia y en caso a solamente actividades que sean pero necesarias. ¿Tienen o no suficientes ventiladores en los hospitales públicos del país para enfrentar internamiento y cuidados intensivos? Reitero, hasta ahora nosotros hemos estado usando menos del 20% de los ventiladores. Todo depende del comportamiento ciudadano, como pasa aquí, como pasa en cualquier parte del mundo. Estados Unidos no fueron suficientes los ventiladores, Europa tampoco. ¿Por qué? Porque hubo un desborde del sistema de salud. Si nosotros continuamos, reitero, con prácticas como la del domingo pasado, lógicamente la posibilidad de dar respuesta van a ser mucho menores. Y no solo en Puerto Plata, también tenemos informaciones de que en otras provincias del país y otras localidades, incluso en el propio Distrito Nacional, había bastante gente el domingo en el Mirador Sur, en el Malecón. Entonces, las posibilidades, reitero, de respuesta son mucho menores. Nosotros estamos ampliando, por ejemplo, en Puerto Plata, vamos a comenzar con una serie de acciones. Se van a enviar las ambulancias, se van a ampliar las camas que tenemos disponibles, se van a ampliar los ventiladores también, pero eso, por supuesto, tiene un límite aquí en cualquier parte del mundo. Y ese límite está marcado, quiero reiterarlo bien, por la conducta del ciudadano y el apego que tenga a las reiteradas exhortaciones que se han hecho al respeto, para respetar los lineamientos que se han trazado en este caso. En el reporte de ayer se hablaba de 143 casos en cuidados intensivos. ¿Cómo deja eso el nivel de ocupación a nivel de espacios de cuidados intensivos en el sector público? Y de esos, ¿se tiene el detalle de cuántos tienen ventilador? Porque por lo que se ve del tratamiento en otros países, uno se queda con la impresión de que la mayor parte de los casos que están en cuidados intensivos están siendo tratados con ventilador. Sí, exactamente. Nosotros tenemos esa información que tú bien señalas, incluye el sector privado también. Como en el sector público, te digo, nosotros tenemos hasta este momento 149 unidades de UCI, tenemos 133 ventiladores. Nosotros la semana que viene estamos recibiendo 50 ventiladores de una donación que estamos recibiendo a través del PNUD, que también van a ser incorporados al sistema público de salud. Eso nos da también un margen importante hasta ahora, porque nosotros generalmente hemos tenido, como te digo, a menos del 25% de los ventiladores en uso, o sea que tenemos una capacidad todavía de respuesta bastante importante. Esa capacidad que nosotros tenemos del sector público va a ser ampliado con estos ventiladores que se van a ubicar. Igualmente el Ministerio de Salud ayer envió 2 ventiladores más a Puerto Plata. Nosotros estaríamos enviando 6 ventiladores más también. Entonces nosotros estamos reforzando aquellas áreas porque el comportamiento, como ustedes bien saben, es desigual. No es lo mismo el comportamiento de la enfermedad del virus ahora mismo en la región sur del país, donde solo hemos tenido un foco importante, que es en Boichío, en la provincia de San Juan de la Maguana, que por ejemplo el comportamiento que hemos tenido en el norte, sobre todo en esa franja de la provincia de Duarte, Puerto Plata, La Vega, Salcedo, Santiago, donde hemos tenido que dar una respuesta mucho más efectiva. Aún así, en esos casos nosotros no hemos tenido un desborde de los centros de salud, sino que hasta este momento hemos tenido la capacidad de respuesta y todavía hemos tenido margen para esa respuesta, que esa respuesta sea mucho más efectiva. Esto que le comento, quiero también resaltar que nosotros tenemos la red de servicios públicos privada de salud, que también en los casos tanto de Puerto Plata como Santiago,
tienen centros que también están dando servicios para COVID. Ahí tenemos, por ejemplo, la Clínica Unión Médica, que ha realizado un trabajo extraordinario. El HOMS también en Santiago, para señalar dos centros, la Clínica Corominas, y en Puerto Plata también las clínicas privadas de esa comunidad, de esa provincia, que también están dando respuesta a esta pandemia. Daniel, usted sabe que la semana pasada se inauguró el C5I, el Centro de Comando, Control, Computadora y Big Data. ¿Cómo está respondiendo este centro de inteligencia para el tema del COVID-19, para lo que lo están utilizando ahora, con el tema de la implementación de la seguridad ligada al COVID? Y el hospital de La Vega, ¿cómo se involucra en esto, el que donó Luis Abinader? Sí, bueno, no solamente el hospital de La Vega, sino todos los hospitales del país. Nosotros tenemos dentro de esa plataforma informática que se presentó al país, nosotros tenemos un módulo muy importante donde reportamos las camas que tenemos disponibles, las camas en UCI, tanto en internamiento como en UCI, reitero. Estos datos, por ejemplo, que yo le acabo de dar, son datos del corte de esta mañana. Nosotros tenemos dos cortes al día, que son es a las 7 de la mañana y otro a las 4 de la tarde. Entonces, eso es alimentado por los reportes que se hacen de los diferentes hospitales del país, que hacen los directores de hospitales. Entonces, nosotros tenemos incorporado, como les decía, todos los centros del país. Ese centro que usted se refiere, que donó el licenciado Abinader, es un centro que ya pertenece a la red pública de servicios de salud. O sea, es un centro que gestiona y administra el Servicio Nacional de Salud. Y que, por supuesto, lo habilitaron. Sí. Lo habilitaron, Chupán. Sí, ese centro está habilitado. Está habilitado. Lo que pasa, y quiero aclarar, nosotros hemos tenido centros, no solamente ese centro, sino también, por ejemplo, OISOE construyó un centro en San Francisco de Macorís. En ambos casos, porque como siempre digo, en emergencia uno se prepara para lo peor. Y es preferible que finalmente la inversión no se use a que se necesite y no esté disponible. Entonces, esos centros, el Bonao, San Francisco de Macorís, La Vega, San Francisco de Macorís, otro que estamos haciendo en Bonao, se ha hecho con el objetivo de que puedan ser utilizados en caso de que haya un desborde en las redes de servicios públicos de salud, un colapso. Pero, por ejemplo, nosotros hasta ahora, en San Francisco de Macorís, ayer teníamos solo 14 pacientes ingresados en el Hospital San Vicente de Paúl. Es decir, que la curva ha descendido afortunadamente en esa provincia, y prácticamente tenemos más de 200 camas que en este momento no están siendo usadas. En la provincia de Duarte, como ustedes saben, ha sido hasta este momento el epicentro de la pandemia en República Dominicana. Chanel, ¿qué porcentaje de los casos están siendo tratados en centros privados? Sí, mira, esa es una información, Laura, que la tiene el Ministerio de Salud. Como te digo, nosotros tenemos centros públicos, pero sí te digo que hasta ahora han sido muchos los casos en centros privados por una razón fundamental que podría comenzar a cambiar en los próximos días. Es que hasta ahora, por alguna razón, la pandemia ha afectado más a sectores de clase media alta. Por ejemplo, para citarte un caso, yo veía el otro día, la semana pasada, un aumento significativo que hubo de casos en La Vega. Cuando voy al sistema nuestro de reporte, veo que el hospital no tiene ni siquiera, creo que tenía 30 y pico de pacientes ingresados. Entonces llamo a ver qué está pasando, porque no se corresponde la cantidad de personas ingresadas con los casos reportados. Entonces me indican que efectivamente las clínicas privadas en ese momento de La Vega estaban dando respuesta, porque nosotros, como te digo, el perfil que teníamos en ese momento era personas de clase media. Lógicamente esto podría cambiar en los próximos días y podríamos ver también porque hay gente que ha pensado erróneamente que este es un virus que solamente afecta a algún sector determinado de la población. Y como bien señaló el ministro de Salud antes de ayer, nosotros este es un virus que afecta a cualquier persona, no importa el sector social a que pertenezca. Entonces, lógicamente, nuestros hospitales tienen que estar preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar. De hecho, como te decía, en Moichío, que hemos tenido el único brote masivo, para la redundancia, de casos de COVID, con más de 35 casos determinados. Nosotros ahí tenemos el hospital de Moichío, pero también hay un centro de aislamiento, que fue aquel centro que inicialmente se rechazó, ustedes recuerdan, por esa comunidad, y que finalmente hubo que habilitarlo
y que ha dado una respuesta efectiva para que esas personas que no pueden cumplir aislamiento en sus casas lo puedan hacer en un lugar que puedan tener las posibilidades de guardar el debido aislamiento con dignidad. Mire, hay algunas personas que se quejan a través del internet, a través de las redes sociales, de que algún familiar está enfermo del coronavirus y que llaman a salud pública o llaman a diferentes hospitales y no los atiende, o algunos que dicen que tienen un familiar que ha muerto del coronavirus y que tampoco acuden por temor, no sé qué pasa. Me gustaría saber su opinión en torno a eso. Sí, hay dos temas. Ahí está el caso de la persona que fallece, que ustedes saben que este es un tema complicado, porque hay una normativa del Ministerio de Salud Pública que prohíbe los entierros masivos. En esos casos, nosotros, desde los centros de salud, se ha dado apoyo para que puedan trasladar de forma digna y también respetando ese protocolo del Ministerio de Salud Pública, pueda trasladar a su paciente tanto al interior como aquí en la ciudad de Santo Domingo. En el caso de los pacientes que están ingresados, mire, es un caso mucho más complicado porque nosotros, muchos de los pacientes de estos permanecen con sus celulares que se comunican. Hay otros que por las condiciones no pueden hacerlo, sin embargo, y el hospital no puede dar información a personas que se identifiquen como familiares, porque estaríamos vulnerando, no conocemos si realmente son familiares y estaríamos vulnerando la privacidad del paciente que está protegida por la ley. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo ahora es que muchos de sus familiares van a un área de ese hospital y ahí se le informa 2 veces a la semana. La protesta que hemos tenido es que en muchos casos, y es entendible, los pacientes quieren ver físicamente a su familiar, pero esto, como ustedes saben, el protocolo no lo permite porque la posibilidad de contagio es alta. Y entonces lo que hace es que se hace un parte médico y se le informa a esto, pero no se permite en ningún caso la entrada ni a área de cuidado intensivo, como usualmente se hace. Usted sabe que nosotros tenemos horas de visita en los hospitales, pero este modelo en estos casos lamentablemente no puede funcionar como tradicionalmente se hace. Bueno, muchísimas gracias, Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud. Lo importante, yo creo, de todas sus declaraciones, lo que yo saco con más trascendencia es que existe suficiente insumo para el protocolo de seguridad y los medicamentos para los pacientes. Sí. Ahora, quería finalmente, como este medio yo sé que tiene una audiencia importante, reiterar en Santo Domingo aquellas personas que sufren de lupus o cualquier otra enfermedad que requiera tratamiento de hidroxicloroquina, pueden ir a nuestros centros de salud, especialmente en el Hospital Santo Socorro, que queda en Sánchez La Fe, justo detrás del Hospital Salvador Begotier. Pueden ir ahí de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, y sábado y domingo hasta las 2 de la tarde. Solo tienen que llevar una indicación de su médico especialista, por supuesto, y no tienen que pagar un centavo por la adquisición de ese medicamento. Chanel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Chanel Rosa, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud.